¿Por qué piensas que lo que crees es verdad? ¿Tu conocimiento se basa en tu experiencia o se basa en lo que otros te han dicho? Hay una serie de creencias filosóficas sobre la vida y la experiencia. Algunas filosofías sugieren que el conocimiento debe probarse, mientras que otras filosofías sugieren que se basa en el razonamiento. El empirismo en filosofía es una creencia filosófica que afirma que tu conocimiento del mundo se basa en tus experiencias, particularmente en tus experiencias sensoriales. Según los empiristas, nuestro aprendizaje se basa en nuestras observaciones y percepciones, y todas las creencias y proposiciones racionales aceptables son justificables o conocibles solo a través de la experiencia. Esta amplia definición concuerda con la derivación del término empirismo de la antigua palabra griega empiria, experiencia. El llamado sentido común podría parecer un pensamiento empirista, y el empirismo podría considerarse últimamente como una fuerza crítica que resiste las pretensiones de una filosofía racionalista más especulativa. En el mundo antiguo, el tipo de racionalismo al que se oponen muchos empiristas fue desarrollado por Platón, el más grande de los filósofos racionalistas. El terreno fue preparado para él por tres cuerpos anteriores del pensamiento: la cosmología jónica del siglo VI a.C., con su distinción entre la apariencia sensible y una realidad accesible solo a la razón pura; la filosofía de Parménides, en la que se utiliza un argumento puramente racional para demostrar que el mundo es realmente una unidad inmutable; y el pitagorismo, que, sosteniendo que el mundo está realmente hecho de números, tomó las matemáticas como depositarias de la verdad máxima. Los primeros empiristas de la filosofía occidental fueron los sofistas, que rechazaron tales especulaciones racionalistas sobre el mundo como un todo y tomaron a la humanidad y a la sociedad como los objetos apropiados de la investigación filosófica, invocando argumentos escépticos para socavar las pretensiones de la razón pura, y planteaban un desafío que invitó a la reacción que comprendía la filosofía de Platón. Entonces Platón, y en menor medida Aristóteles, ambos en sí eran racionalistas, pero los sucesores de Aristóteles y el mismo filósofo en las antiguas escuelas griegas de filosofía avanzaron una explicación explícitamente empirista de la formación de los conceptos humanos. Para ellos, la mente humana es, al nacer, una pizarra limpia que llega a llenarse de conceptos por el impacto sensorial del mundo material sobre ella. No obstante, también sostuvieron que hay algunos conceptos o creencias, las nociones comunes, que están presentes en las mentes de todos los humanos, y estos pronto llegaron a ser concebidos de una manera no empírica. La mayoría de los filósofos medievales después de San Agustín adoptaron una posición empirista, incluso si reconocían mucho el conocimiento sustancial pero no empírico. La formulación estándar en esto era: no hay nada en el intelecto que no haya estado previamente en los sentidos. Así, posteriormente, San Tomás de Aquino rechazó por completo las ideas innatas. Tanto el alma como el cuerpo participan en la percepción, y el intelecto separa todas las ideas de lo que le da sentido a los propios sentidos. Las ideas humanas de cosas invisibles como ángeles o demonios e incluso Dios se derivan por analogía de lo invisible. Y no fue hasta la primera mitad del siglo XVIII en donde tres grandes filósofos defendieron este enfoque, formando así un movimiento filosófico conocido como empirismo británico. Contrariamente a los filósofos racionalistas del siglo XVII en la Europa continental, estos empiristas británicos negaron en gran medida el papel de las ideas innatas y la deducción en la búsqueda del conocimiento. En cambio, argumentaron el conocimiento proveniente de la experiencia sensorial y el razonamiento inductivo. Las obras de Descartes formaron un gran debate entre los intelectuales de Europa e incitó a los filósofos a un nuevo paradigma. Surgen nuevas preguntas. ¿Cómo sabemos algo? ¿Cuál es la base del conocimiento? En eso se puso en marcha una cadena de cuestionamientos epistemológicos que nunca habían sido tan directamente considerados como antes. Descartes fue un pionero en el movimiento racionalista. En sus discursos él razona de que la experiencia sensorial no es confiable. ¿Cómo sé que estoy sentado en esta mesa?
¿En qué momento podría no estar sentado en mi cama soñando que esto está sucediendo? Con esta percepción, Descartes expresa que no se puede confiar en la experiencia sensorial y por eso dice que debemos buscar la certeza. En última instancia, Descartes argumenta que solo podemos confiar en la facultad de la razón para el conocimiento y que solo podemos confiar en nuestra mente. El primer gran empirista en esta tradición postcartesiana fue el filósofo John Locke. Locke, en oposición a Descartes, argumentó que la experiencia sensorial era la única fuente de conocimiento. Argumentó que nacimos como una tabula rasa, o sea, el ejemplo de la pizarra en blanco, o en su lenguaje como un papel en blanco. Con esto él quiso decir que nacemos como recipientes completamente vacíos, y a través de la experiencia de los sentidos se construye nuestro conocimiento del mundo. No tenemos conocimiento excepto del que viene a través de la experiencia, y nuestras ideas abstractas están hechas por los componentes básicos de la realidad. John Locke distingue entre ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples son las que experimentamos de manera inminente. Las ideas complejas son cosas como la unidad, el espacio y las relaciones entre cosas, como padre e hijo o causa y efecto. Estas ideas complejas se desarrollan a partir de ideas simples mediante la reflexión. Las ideas simples surgen de la sensación, mientras que las ideas complejas surgen de la reflexión sobre aquella sensación. El primer conjunto de cualidades están presentes en los mismos objetos, mientras que el segundo conjunto están presentes en la mente del perceptor. Con esta distinción podemos ver qué hay realmente en el objeto mismo y cuál es su proyección en nuestra realidad. Con el beneficio de la retrospectiva, resulta interesante pensar cuál importante es la cosmovisión empirista para el desarrollo de la ciencia. Al distinguir entre cualidades primarias y secundarias, separamos nuestra experiencia del objeto de la idea del objeto en sí mismo. La búsqueda para comprender las cualidades primarias de los objetos es una piedra angular para el método científico. George Berkeley fue el próximo gran empirista después de Locke. Es con Berkeley que el empirismo toma un giro radical. Lleva la filosofía profundamente materialista del empirismo a un extremo donde se vuelve paradójicamente antimaterialista, en una filosofía que ahora se conoce como idealismo subjetivo. Si bien Locke expresó que cosas como la extensión y la forma eran cualidades primarias, que no eran cualidades de la mente como el gusto, el sabor y el color, sino las cualidades de los objetos en sí, Berkeley cuestiona todo eso. Por ejemplo, si miras a una vaca cerca, su extensión parece ser del mismo tamaño, pero si la miras desde una distancia es más pequeña. Entonces, ¿cuál es el tamaño correcto de la vaca? ¿La que está cerca o la que está lejos? Por así decirlo, Berkeley dice que no hay forma de separar las cualidades primarias y secundarias, ya que siempre están ligadas a nuestra experiencia con ellas. No podemos decir cuál de las perspectivas de la vaca es correcta, por lo que no sabemos nada sobre el mundo externo. Solo tenemos nuestras percepciones de la realidad. Berkeley lleva todo lo que dice a otro nivel con el enigma filosófico de que si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para verlo, entonces, ¿existe? Según el filósofo irlandés, dado que las cosas dependen de la percepción para su existencia, es cuestionable. Sin ser percibido, el árbol no existe en absoluto. De hecho, lo único que existe son los perceptores de dicho árbol. La materia misma es una ilusión. Solo existe lo percibido. La existencia misma es una percepción. Entonces, la única realidad es perceptiva. Y si sacas la percepción de la fórmula, todo se derrumba. Cierra los ojos y los árboles se han ido. Vete a dormir y dejan de existir. Ese es el problema con el que se encuentra Berkeley. Si las cosas no se perciben, entonces, ¿cómo continúan existiendo? Berkeley soluciona esto de la misma manera que Descartes involucra a Dios a partir de su cogito. Dios, según Berkeley, es un gran perceptor y está constantemente observando, vigilando las cosas y manteniendo todo lo percibido, por lo tanto, en existencia. Dios, según Berkeley, es un gran perceptor y está constantemente observando, vigilando las cosas y manteniendo todo lo percibido, por lo tanto, en existencia. Entonces, ¿por qué la duda se detiene en nuestras percepciones de la materia?
Ya que solo conocemos lo que nos rodea a través de la percepción, ¿no deberíamos admitir también la posibilidad de que otras personas también son meras invenciones de nuestra percepción? Y así, la filosofía de Berkeley, aplicada de forma consistente, conduce al escepticismo. Berkeley sintió que no se había salido de su aprieto al traer a Dios como el gran perceptor, pero como señala nuestro próximo filósofo, David Hume, hay un pequeño error en el pensamiento de Berkeley. Como señala Hume, la postura de Berkeley es algo inconsistente. Va tan lejos para llegar a dudar del propio mundo material de las percepciones, pero no duda del mundo espiritual de las percepciones. O sea, duda que la materia exista cuando dejamos de existir, pero no aplica el mismo estándar de duda a la existencia de otros perceptores. Hume era más famoso por su distinción entre dos categorías del conocimiento humano, cuestión de hechos y relación de ideas. Esta distinción se conoce como el tenedor de Hume y marca un antes y un después en la historia de la filosofía occidental. La relación de ideas contiene cosas como proposiciones matemáticas y lógicas. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados. Este tipo de verdades fueron llamadas más tarde como verdades analíticas por Immanuel Kant, quien fue muy influenciado por el método de Hume. Por otro lado, la cuestión de hechos eran elementos de conocimiento que se basaban en cualquier observación del mundo, como la salida del sol en el este. A su vez, Hume dice que ambos tipos de conocimiento se derivan de nuestras impresiones. Aquellas impresiones pueden ser de dos tipos, sensación y reflexión. Las impresiones que llevan a través de los 5 sentidos son sensaciones extrovertidas, mientras que las impresiones como el deseo o el miedo son sensaciones introvertidas. La idea de Hume fue básicamente decir que todas nuestras ideas se derivan de esas impresiones. No había una fuente trascendiente de nuestras ideas, como creían los racionalistas. Si examinas cualquier idea lo suficientemente de cerca, podrías encontrar sus impresiones constituyentes. Entonces, si se toma la idea de un unicornio, o en un ejemplo de Hume, de una montaña de oro, lo que obtienes es la combinación de dos impresiones separadas para formar algo nuevo. En el caso del unicornio es un caballo y un cuerno. En el caso de la montaña de oro son nuestras impresiones del oro y las montañas. Hume toma el argumento de Locke de la tabula rasa y a partir de ahí realiza una teoría sobre el significado de las cosas. Él dice para que cualquier idea tenga un significado debe basarse en una impresión. Las que no tienen una impresión no tienen sentido. Cuando albergamos cualquier sospecha de que un término filosófico se emplea sin ningún significado o idea, solo necesitamos preguntar de qué impresión proviene esa supuesta idea. Al traer las ideas de un espacio tan claro, podemos esperar razonablemente eliminar toda disputa que pueda surgir con respecto a su naturaleza y realidad. Por supuesto, cuando se aplica la teoría del significado de las ideas a la propia idea de Dios, los resultados son ciertamente controvertidos. Si tienes la idea de una divinidad omnipotente, pero nunca has tenido la impresión de que algo sea omnipotente o divinidad, entonces tu idea no tiene sentido. La mayor parte de la religión y la filosofía siguen el mismo camino para Hume. Ese pensamiento pegó como un balde de agua fría en la época de Hume. En otros filósofos modernos puedes ver el coqueteo con el ateísmo y el escepticismo, pero guiados por la alegoría de la caverna de Platón, como si tuvieran miedo de la audacia de sus propias conclusiones. Nosotros vemos a Descartes hacer esto después del cogito y Berkeley su invocación de Dios como el gran perceptor de todo. Pero Hume dudó públicamente de la existencia de Dios. Incluso en su propio lecho de muerte, con multitudes de personas reunidas afuera de su casa, curiosos de saber si se arrepentía de su filosofía, publicó varios de sus escritos más polémicos de su época después de su muerte. Escritos que incluso él sentía que eran demasiado polémicos para aparecer impresos mientras aún seguía vivo. Con David Hume, el empirismo alcanzó su punto más dramático en su moderado escepticismo. Después de Hume llegó Immanuel Kant, que trajo consigo la divergencia empírico-racionalista al sintetizar las dos escuelas de pensamiento. Con esta síntesis, Kant reconcilia la divergencia y deja a Hume como el último de los empiristas británicos.